Esto es lo que quieres lograr, miren. Ahí está una cuenta de Google Play activa en una tablet Firefox. Mírenlo ahí. Ahora, hey, 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 chicos, regresé de nuevo. Regresé de nuevo. Hey, 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 chicos, vamos con el video. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a ajustes. Entramos a ajuste. Buscamos seguridad y privacidad. Luego de esto le damos para buscarlos, para activar los orígenes desconocidos. Nos damos cuenta que están activos. Míralo ahí. Luego salimos. Entramos al navegador. Y aquí vamos a descargar estos cuatro archivos. Descargamos el primero. Le damos para abajo. Vamos a esperar que caiga un poquito ahí. Aquí tenemos para elegir dependiendo el sistema operativo que use la Firefox, pero vamos a utilizar la última versión, que es la 7.1. Le damos a descargar. Tiene anuncios, los volamos los anuncios. Una vez aquí, le damos aquí donde dice descargar. Luego le damos aquí al puntito rojo. Esperamos que descargue. Vamos a ver. A ver. Ok, no nos ha descargado. Ahora va a empezar a descargar. Luego de que si no aparece la descarga nuevamente, le damos ok, ahí apareció. Pues le damos a Here. Ya esa tiene que estar descargando. Ok, ya se descargó. Vamos con la segunda, que es esta. Ok. Descargamos la primera. Esperamos. Ok. Le damos aquí a la verificación. Luego al puntito rojo. Esperamos. Ok, ahí va a descargar. Download APK. Recuérdense que la mayoría de archivos que se descargan para este tipo de equipo que no vienen con este sistema operativo tienen que ser APK. Entonces nosotros les damos permiso a que ok, ya se descargó. Seguimos con la tercera, los servicios de la Play Store. El mismo procedimiento, última versión. La verificación de la APK. Ok, aquí hay para diferentes versiones, pero la mayoría de estos programas son Android 7 en su mayoría. Vamos a descargar la versión de Android. Vamos a descargar Android 6, que es la más cercana. Esperamos. Luego le damos para abajo y le damos a descargar APK. Esperamos.
Si no se nos descarga, le damos a Here, como había dicho anteriormente, aceptar. Ok, ya se está descargando. Vamos a la última, número 4. Y mientras esperamos, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sigan recibiendo más notificaciones de videos así que te pueden servir en algo. Vamos a la verificación. Y en la verificación tiene varias versiones, pero vamos a darle a esta versión universal, que es la versión 5. Luego esperamos y le damos a download. Esperamos y aceptar. Ok, una vez habramos hecho esto, vamos aquí a los 3 puntitos, luego nos vamos a descarga. Y ahí esperamos a que se descarguen. Si no se han descargado, eso va a depender de su internet. Y luego vamos a proceder a instalarla una por una. Esperamos un poquito, ya está terminando. Mira, ya va por 96. Y ya terminó. Entonces ahora vamos a instalar. Le damos un clic. Instalamos la primera. Ahora listo. Luego la segunda. Vamos de nuevo. Entonces nos está indicando que la segunda no era el paquete correcto, pero la buscamos ahora. Vamos a instalar la tercera, que son los servicios de la Play Store. Listo. La última, que es la Play Store en sí. Esperamos. Ok, listo. Ahora vamos a descargar la segunda nuevamente, a ver que nos ha dado un error. Vamos aquí, la segunda, Fragment, servicio de Fragment World 9. Vamos a ver qué pasó ahí. Ok, esas versiones de Fragment World 9 tiene diferente, pero vamos a descargar la última, que es servicio de Fragment World 4.42, que es para Google, para los servicios de Google. Vamos a ver si esta no funciona. Y esa mayormente es universal. Vamos hasta aquí, le verificamos, luego le damos aquí al puntito rojo, un poco para abajo y descargar. Esperamos a que entre. La velocidad de eso va a depender de su internet. Ok, ahí entró. Esperamos un segundo a ver si nos presenta la descarga. Si no, le damos a Here. Ok, ahí nos la presentó. Luego aceptar. Y ya ahí tiene que estarse descargando. Vamos a los 3 puntitos. Descarga. Ok, ahí se está descargando. Miren dónde aparece ahí en primer lugar.
Esperamos unos segundos. Esto se hace rapidito, que es lo importante. Tienen que tener una cuenta para activarla directamente. Vamos otra vez. Instalar. Y listo. Ahora salimos. Tenemos a Play Store acá. Inicio de sesión. Esperamos. Mientras esperamos, les recuerdo suscribirse al canal y activar la campanita. Ustedes saben, haciendo videos para facilitarle la vida. Y voilà, ya ahí solamente es poner tu correo y tu contraseña. Y ya ustedes saben, chicos y chicas, un video más.